Señores y señoras diputados, pido silencio y que todo el mundo se siente en el escaño y vamos a empezar el orden del día. Buen día, buenos días, egunon, buenos días. Se reanuda la sesión y continuamos con el punto del orden del día relativo a la tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados. De conformidad con la disposición final segunda del reglamento, su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara. Se han presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo por el Grupo Parlamentario Vox y 4 enmiendas al articulado de la citada proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados, 3 por parte del Grupo Parlamentario Partido Popular y 1 por el Grupo Parlamentario Vasco. Para la defensa de las enmiendas interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Aguirrechea por un tiempo de 12 minutos. Buenos días a todos, buenos días. Egunon. Gaur hementxe gatoz berriro ere eskuartean darabilgun gai hau ixteko asmoarekin eta talde bezalaxe emendakin bat aurkeztu dugu. Uste dugu benetan gehigarria den emendakin hau beharrezkoa dela, aprobatuko dugun, onartuko dugun lege honek benetan indarra izan dezan eta benetakotasuna izan dezan. Eta oso labur arituko naiz azaltzeko zein den guk aurkeztu duguna. Eskatzen duguna da gehigarri bezalaxe, emendakin gehigarri bezalaxe, ahaldenik eta eperik laburrenean mahaiak beharrezko akordioak hartuko ditu, ganbarak behin betiko onartutako ekimen legislatiboak argitaratuak izan daitezela Kongresuko aldizkari ofizialean benetako izaerarekin. Komunitate autonomoetan izaera ofiziala duten hizkuntzetan, konstituzioak eta bakoitzaren estatutoak agintzen duen bezalaxe. Eta zer da benetakotasuna? Bain zuzen ere, balio juridikoa eukidezan hizkuntza batetan argitaratutakoak. Hori da eskatzen duguna eta iruditzen zaigu beharrezkoa dela lege hau benetan ganoraz argitaratua izan dadin eta beste hizkuntzek, bai euskarak, gaztelerak, katalanak eta gallegoak ere bertsio diferentetan argitaratuak izandakoak benetakotasuna izan dezaten eta balio juridikoa edozein epaitegiren aurrean edozein momentutan. Hauxe da guk aurkezten dugun emendakina eta iruditzen zaigu lege honen alde dagoen orok onartua izango dela. Beraz, hoxe gure jarrera. Bitz bakarrik beste emendakin batzuk aurkeztu dituztenentzako. Batzuk gaur ere ez dira etorri. Badirudi nik emandako abisuari kaso handia egin diotela, zorionekoak, beraz. Esan bakarrik beraiek erabiltzen duten kontzeptu bat, eta irakurriko dut idatzi duten bezalaxe, la utilización política de las lenguas regionales por movimientos separatistas está en la esencia misma de su génesis y de su trayectoria histórica. Yo pondría la utilización política del español por movimientos del movimiento, podemos decir, está en la esencia misma de su génesis y su trayectoria histórica. Batzuk uste dute beraiek bezala pentsatzen dugula beste guztiok ere. Eta beraien buruarekin egiten dutena beste guztiok ere egiten dutula eta erabat ekibokatuak daude. Guk hizkuntzak askatasunaren izenean, demokraziaren izenean nahi ditugu ona ekarri. Eta iruditzen zaigu beraiek aurkeztu duten osotasuneko emendakin hori garai batekoa dela. Oin dela 2 mende idatzi zitekeen emendakin badela. Pertsona beraiek dira hemen eserita esaten zutena, Kuba nunca será independiente, bueno, begira, ezta? Eta gero zezenetara joan ziren. Bueno, edozein kasutan. Guk uste dugu beharrezkoa dela hizkuntzak hemen egon daitezela, horretan gaude eta jarraituko dugu hori defendatzen. Alderdi Popularrak ekarri duena aukera eder bat eduki du askatasunaren, demokraziaren eta hizkuntzen plurinazionaltasunaren alde egiteko eta berriz ere aukera hori galdu egin du.
aurkeztu duen emendakinak inongo zentzurik ez baitauka. Gure partetik besterik ez bakarrik eskatuko dizugu gure emendakina babestea eta horrela lege hau asko sobea izango da. Mila esker. Muchísimas gracias, señora Aguirrechea. Por parte del Grupo Parlamentario Vox, no están en la sala. Pues no les daríamos la palabra. ¿Sí? Ah, perdón, no la había visto. Señora Rodríguez de Millán, por un tiempo de 12 minutos. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Podríamos haber aprovechado el día de hoy para hablar del acceso a la vivienda, del desempleo juvenil o del elevadísimo coste de los alimentos, por ejemplo, del aceite de oliva. Pero el Partido Socialista tiene hoy otros planes, el poder a toda costa. Ese objetivo pasa hoy por atacar al español, por atacar la lengua común de todos los españoles. Porque no nos engañen, el objetivo de esta iniciativa no es proteger la variedad lingüística y cultural de las regiones de España, sino contentar a aquellos que quieren romper con nuestra unidad y nuestra convivencia. La única pretensión del Partido Socialista con esta iniciativa es sucumbir a las exigencias de sus socios separatistas, porque ellos marcan la agenda y ustedes recogen los votos. Este debate, en definitiva, tiene una única causa: el afán de poder desmedido de Pedro Sánchez. No es la primera cesión al separatismo y no va a ser la última. De hecho, ustedes ya trabajan en la concesión de una amnistía a los que han dado un golpe de Estado. Ustedes son expertos en utilizar todo tipo de eufemismos y en esta ocasión no iba a ser menos. Por eso, ustedes llaman alivio penal a librar a los delincuentes de la cárcel y ustedes llaman España multinivel a privilegiar a aquellos que han hecho del chantaje su forma de hacer política. La amnistía que ustedes ocultan con eufemismos y con periodistas a sueldo desmantela y deslegitima el Estado de Derecho y la labor que han venido haciendo los jueces y la policía en España durante los últimos años. Y además manda un mensaje a los delincuentes. Delinquir ya no solamente es gratis, sino que además es rentable si el Partido Socialista necesita tus votos para gobernar. Ustedes ya han puesto a trabajar a sus satélites mediáticos para bombardear con las supuestas bondades de una amnistía que primero negaban, luego exploraban y que hoy presentan a los españoles como deseable. Ustedes hablan de diversidad, pero son los enemigos de la diversidad. Ustedes hablan de convivencia, pero son los enemigos de la convivencia. Ustedes hablan de persecución de las lenguas, cuando ustedes y sus socios son los únicos que han practicado en España el apartheid lingüístico, prohibiendo a los padres educar a sus hijos en español, discriminando a los españoles en su propia tierra. En esto, señorías del Partido Popular, en impedir que los padres puedan educar a sus hijos en español, me temo que tienen parte de responsabilidad. Ahora tienen una oportunidad para rectificar ese rumbo en el Senado, donde hemos presentado una iniciativa para que al menos en una de las cámaras los españoles no sientan el bochorno que van a sentir viendo los debates en esta. Porque, señorías del Partido Popular, no caigan en su trampa. A esa bancada, a esos señores de ahí, no les interesa proteger la variedad lingüística y cultural de España, sino contentar a sus socios que odian y desprecian España. La España real siempre ha amado sus lenguas, que ha usado de manera indistinta y nunca las ha concebido como un elemento de enfrentamiento o de exclusión, sino todo lo contrario. Pero al Partido Socialista no le importa la España real y la prueba más evidente de eso es que hace solo un año se oponían frontalmente a una iniciativa idéntica a la que estamos debatiendo hoy en el Congreso.
¿Qué ha cambiado en un año, señorías del Partido Socialista? ¿En qué página de su programa electoral venía esto que están haciendo ustedes hoy? ¿Hasta cuándo van a seguir engañando a sus propios votantes? Porque aunque ahora salgan algunos varones del Partido Socialista mostrándose aparentemente críticos con las decisiones del señor Sánchez, son cómplices necesarios en ese engaño que ustedes llevan haciendo años. Y si no quieren ser cómplices, que rompan el carné o que abandonen sus cargos dentro del Partido Socialista o acepten donde están. Ustedes están de la mano de aquel diputado que ahora mismo no lo encuentro en la bancada, señoría, discúlpeme, un diputado nacido en los 90, como yo, que se quejaba amargamente de haber sufrido la represión en el colegio porque no le dejaban hablar en la lengua aragonesa. Oiga, usted tiene mi edad, nació en los 90. ¿De qué represión es de la que habla? ¿Usted se cree que estamos aquí para darle apoyo porque un profesor le tenía manía en el colegio? ¿Usted se cree que estamos aquí para eso? No se preocupe, luego le damos un abrazo si quiere. Pero es que resulta que mientras usted se queja amargamente, hay muchos españoles que lo están pasando muy mal. Hay muchos españoles que no llegan a fin de mes y hay mujeres que están hoy más desprotegidas porque sus partidos han decidido poner a los violadores en la calle. Y aquí estamos todos y nos pagan por aportar soluciones reales a los problemas reales de los españoles y no para hacer terapia de grupo entre ofendiditos y ofendiditas. Nosotros estamos aquí para fiscalizar la acción del Ejecutivo. Estamos aquí para evitar que el afán de poder de una sola persona termine con el Estado de Derecho y con la soberanía que reside en esta Cámara. Y eso es lo que le incomoda al señor Sánchez y por eso ya cerró el Parlamento inconstitucionalmente en el año 2020. Señorías, las lenguas regionales son un bien de España, son patrimonio de todos los españoles que recibimos como legado de nuestros antepasados y tenemos la obligación de entregarlo como tal a todos aquellos que nos sucedan. Pero algunos, en cambio, conciben las lenguas como un instrumento político, como una barrera para levantar entre españoles y como una herramienta para esparcir el odio. Ustedes son cómplices directos del señalamiento de niños en los colegios, del acoso a las familias que reivindican su legítimo derecho a estudiar en español en España. Ustedes son la turba que señaló a los hijos de los guardias civiles, a la enfermera del Valdebrón y a los niños que fueron espiados en los colegios para comprobar en qué lengua se comunicaban con sus compañeros en el recreo. Ustedes son quienes quieren la división y el enfrentamiento entre compatriotas y lo hacen de la peor manera posible, pervirtiendo las instituciones del Estado, institucionalizando la infamia y la discriminación por razón de origen y lengua, incluso a los tribunales que dictaminaron que el 25% de las clases tenían que impartirse en español. Hoy, en Cataluña, ni el 1% cumple semejante proporción. Han construido desde el Gobierno toda una máquina de avalar ilegalidades. Han pasado por encima de la separación de poderes. Han impuesto la discriminación por razón de origen y lengua y lo han hecho y lo están haciendo todo para repetir desde la Moncloa el golpe que se dio desde la Generalidad en el año 2017. Hay que volver a hablar de lo que importa. Hay que volver a hablar de vivienda, de campo, de industria, de la inseguridad en las calles. Y lo tenemos que hacer en la lengua que entendemos todos, cada uno con su acento, yo con el de Córdoba y ustedes con el que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán, por
¿Sí? Señor diputado, tiene la palabra. ¿Por qué artículo del reglamento pide la palabra, señor diputado? Sí, señoría. Se ha realizado una intervención en la que se ha hecho alusiones personales, se ha hecho una crítica ad hominem. Creo que se trata del artículo 72, si no me equivoco. En este caso, lo que nosotros queremos fer veure es que sí que es verdad, hem tenido una represión lingüística y que no es tanto la educación que han recibido, no es tanto tener una lengua común, sino no es tanto el hablar bien, sino xerrar con respeto. Aquí no hay respeto, ixa gent mos ha censurado toda la vida, ixa gent mos ha estado reprimiendo toda la vida. Yo no he puesto a estudiar en la mía lengua y los aragoneses a día de hoy no tienen derechos lingüísticos plenos. No deixaré de dir tontadas, que me dicen por aquí. Yo lo único que pido es respeto a todas las lenguas. No hay una lengua común, només hay muchas lenguas comuns. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Semper por un tiempo de 12 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, egun on. Señorías del Partido Socialista, y me voy a dirigir directamente a ustedes. Aquí lo que se pretende es falsear la realidad y convertirnos a todos en rehenes de una escenificación. Todos sabemos que los argumentos que esgrimen para defender lo que van a votar son una escenificación. El 3 de junio del año 2022, ustedes votaron en contra de una modificación igual que la que se somete hoy a la consideración de esta Cámara. ¿Por qué lo hicieron? Entiendo que ha habido un cambio. ¿Qué ha cambiado? El cambio está en Waterloo. No hay escenificación posible que pueda tapar la realidad. Si las necesidades de Pedro Sánchez cambian, ustedes cambian. Si los independentistas exigen, ustedes conceden. Esta no es la primera cesión y no parece que vaya a ser la última. En este Congreso ya han concedido a sus socios recursos económicos sobredimensionados, ubicación arbitraria y caprichosa de escaños. Ustedes conceden privilegios y los españoles pagan. ¿Cuál es el límite de cesiones para conseguir que Sánchez sea presidente del Gobierno? ¿Hay límites? La institucionalidad no ha supuesto límite alguno. El legado parlamentario de la transición, como queda acreditado hoy, tampoco. No hay límites porque todo, absolutamente todo, aparece supeditado a la ambición de un solo hombre, Pedro Sánchez. En estos tiempos reconozco que suena exótico, desde que ustedes gobiernan, defender que cualquier modificación de las reglas del juego, y el reglamento de esta Cámara contiene las reglas del juego parlamentario, debe contar con una amplia mayoría y con el concurso del principal partido de la Cámara, que es el partido ganador de las elecciones. Y no ha sido así. La forma y fondo en la que se produce esta votación atenta contra la lógica del parlamentarismo. Una materia de este calado, de esta trascendencia, despachada en trámite de urgencia en 24 horas y saltándose los procedimientos y la legalidad. La lógica parlamentaria, señorías, exige facilitar la conversación, la argumentación, el encuentro o desencuentro, la deliberación con agilidad, pero también atenta contra la lógica más elemental, la que no necesita una explicación demasiado profunda. Una lógica elemental que consiste en que quienes tenemos una lengua común la utilizamos para entendernos. Este es el sentido de la enmienda que presentamos, que tiene vigencia hoy, y no les quepa ninguna duda, tendrá vigencia y seguirá teniendo vigencia en el futuro. Las Cortes Generales ya permiten el uso de las lenguas cooficiales autonómicas. En este Congreso, sin ir más lejos, con naturalidad, en referencias, citas, frases o párrafos breves autotraducidos. Y eso nunca ha sido un problema. En el Senado, el reglamento se reformó para permitir que en supuestos tasados y en su consideración a su condición de Cámara de Representación Territorial,
las lenguas oficiales autonómicas tuvieran un papel. Y es razonable que sea así. Nosotros, como diputados, estamos aquí hoy en representación del conjunto del pueblo español y no solo en representación de una de sus partes. Esta Cámara, señorías, representa la soberanía nacional, lo común, y en estos tiempos conviene también recordar estas obviedades. En cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia, cuando se reúne un grupo de personas y hay una lengua común a todas ellas, se recurre a esa lengua. Eso en el caso de que haya voluntad de entenderse. La riqueza cultural española tiene unos adversarios claros y poderosos, quienes pretenden convertir esa riqueza cultural en un problema. El objetivo de esta reforma, y en realidad el objetivo político central del independentismo, no es defender la lengua propia, sino negar la existencia de la lengua común. En su lógica, si nada común es relevante, ¿para qué vamos a seguir juntos? Es importante entender que como el objeto del independentismo es la deslegitimación de las instituciones, el espectáculo ilegal del martes y de hoy no solo son un medio, sino que también es un fin en sí mismo. No voy a entrar a profundizar demasiado en lo evidente, todos lo conocemos, que tenemos una lengua común, que podemos usar para discutir nuestros problemas comunes y que es una lengua hablada por más de 400 millones de personas en el mundo. Que además de esa lengua común, tenemos también otras lenguas que usamos en los territorios donde se hablan y que después de más de 40 años, esas lenguas tienen el mayor apoyo institucional de la historia. La otra cara de la moneda de esta enumeración es que hoy aquí, quienes niegan la realidad y la pluralidad lingüística en su tierra, en el lugar donde fueron elegidos diputadas y diputados, quienes niegan la presencia del castellano en las instituciones, quienes niegan a las familias el derecho legítimo a poder matricular a sus hijos en su lengua madre, nos vienen a dar aquí lecciones de plurilingüismo. Estamos en este debate porque desde su derrota electoral el señor Sánchez intenta superar la realidad de las urnas con una coalición inaudita. Inaudita para nuestro país y perjudicial para los ciudadanos, porque depende de quienes desdeñan la igualdad entre españoles. Lo relevante no es que los independentistas defiendan esto, es lo que han hecho siempre. Lo grave es que el Partido Socialista diga y haga lo que exigen los independentistas. No hay límite. Para encumbrarse al poder, el señor Sánchez empezó pactando, entre otros, con quienes desprecian la transición y con quienes se referían al Partido Socialista como el partido de la cal viva. No sé si lo han olvidado, yo no lo he olvidado. También necesitó a los recientes participantes en un golpe de Estado en Cataluña, eso sí, de la facción que se quedó en España para afrontar sus delitos. Sin embargo, ahora Pedro Sánchez necesita más. Ya no basta con socavar nuestro ordenamiento jurídico hasta el indulto, ahora hay que cavar hasta la amnistía. No basta con el procés en Cataluña, ahora hay que exportar al resto de España esa división. El martes vimos el espectáculo de cómo una norma que entró en vigor antes de aprobarse, un uso parlamentario que no tiene precedentes más allá, o no tiene más precedentes que septiembre del año 2017 en Cataluña. Hoy aquí estamos ante el pago de una parte, señorías, al pago de una parte. Esto que debatimos hoy forma parte de una exigencia más amplia. Antes de seguir caminando por esta senda, diputados socialistas, antes de que sus socios alcancen el objetivo de terminar con la igualdad de todos los españoles, les pido que reflexionen sobre lo que van a hacer ustedes hoy y sobre todo lo que les van a exigir que acepten mañana. ¿Justifica el poder el pago de cualquier precio, de verdad? ¿Justifica alcanzar el poder elevar a Europa las exigencias de los independentistas, de verdad? ¿Justifica que el ministro de Exteriores eleve allí peticiones de imposible cumplimiento, de verdad? ¿Justifica el poder condicionar nuestra política exterior, la relación con nuestros socios europeos? ¿El poder justifica este desprestigio y este bochorno? Entre tanta irresponsabilidad,
ante cada afirmación interesada que les dice a los españoles que la Constitución está acabada, vieja, anticuada, inservible, nosotros, no les quepa ninguna duda, vamos a defenderla en sus formas y en su fondo. Ante los discursos que desprecian lo común, ante los discursos que desprecian la igualdad, ante discursos que niegan la democracia española y su concordia, frente a todos aquellos que desean lo peor para nuestro país y para sus ciudadanos, nosotros actuaremos con la responsabilidad histórica del momento. Porque hubo una España, seguro que muchos la recuerdan, hubo una España que contra todo pronóstico quiso hacernos creer que el acuerdo y la concordia eran posibles. Y cumpliendo con su responsabilidad histórica, lo consiguió. Mi partido representa a la mayoría de los diputados de esta Cámara, porque ganamos las elecciones generales. Gobierna mi partido en la mayoría de las comunidades autónomas de este país, en la amplia mayoría también de ayuntamientos y capitales de provincia de este país. Nuestro partido, liderado por Alberto Núñez Feijóo, presentará la próxima semana a la sociedad española una alternativa de gobierno a la España que ustedes representan de desigualdad. Nuestros padres y abuelos, señorías, dejaron nuestra herencia una ciudadanía común y compartida, basada en la igualdad y en la amistad civil. Quienes nos precedieron en esta Cámara hace más de 40 años nos legaron un Estado democrático, social y de derecho, que es algo bello, excepcional y merecedor de ser defendido. Hay una mayoría de españoles que no le quepa a nadie la menor duda. Hay una mayoría de españoles que creen en la convivencia, que creen en el respeto, en el acuerdo, en el entendimiento, en el respeto mutuo, y que consideran que el acuerdo constitucional es la mejor herramienta que tenemos para garantizarlo. Hay una mayoría de españoles que ven nuestra riqueza cultural como una suerte y no como algo divisivo o argumento para enfrentarnos o tirarnos los trastos a la cabeza. Nosotros impugnamos el terreno de juego y las reglas que nos fija el señor Sánchez y sus socios. Lo impugnamos. Creemos en superar la dinámica de bloques, la polarización y el enfrentamiento y la división. No hay ninguna maldición, no existe, no hay ninguna maldición que nos obligue constantemente a atacar la igualdad de los españoles, a cuestionar nuestra soberanía, a empobrecer a los que menos tienen en beneficio de los que tienen más. España no solo es un agregado de territorios, de identidades culturales que no significan nada en su conjunto. Somos una nación de ciudadanos libres iguales en derechos y en obligaciones, y tan diferentes y plurales como ciudadanos hay en este país. Este es el proyecto que representamos y que ofrecemos a los españoles. Este es el proyecto que este próximo domingo avanzaremos en las calles de Madrid ante todos los españoles y que el presidente Feijóo presentará ante esta Cámara, donde reside la soberanía nacional, el martes 26 para lograr su investidura como presidente del Gobierno. Termino ya. Señorías del Partido Socialista, ¿creen ustedes, como afirma Pedro Sánchez, que lo sucedido en el año 2017 en Cataluña fue una crisis política que nunca tuvo que derivar en una acción judicial? ¿O creen ustedes, por el contrario, que la defensa del Estado de Derecho y la aplicación del artículo 155 fue un acto democrático en defensa de la ley y la libertad de los catalanes? Esto segundo lo pensaban ustedes entonces. Lo primero lo piensan hoy, eso sí, salvo que Pedro Sánchez cambie de opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Semper. El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado turno en contra. Tiene la palabra el señor Lamoa Estañol por un tiempo de 12 minutos.
Gràcies, presidenta. Senyories de Vox, són 2 quarts tocats de 10. Parlaré una bona estona en català, així que si volen és un bon moment perquè puguin anar al seu lloc preferit d'aquest edifici, que és el bar de l'hemicicle. I senyor Sempere, hem trobat a faltar el seu euskera. El cel sigui el seu plurilingüisme. Li va durar una sola sessió. A veure si torna alguna vegada. Després de la darrera legislatura, aquesta modificació que aprovarem és més necessària que mai. Perquè al llarg dels darrers anys hi ha qui ha convertit les nostres llengües en eines per la confrontació. Acabem així, avui, el seu mal ús. Ja no es podrà aprofitar el fet que no estiguin contemplades explícitament al reglament per utilitzar-les per confrontar i dividir aquest hemicicle. Perquè uns per intolerància i altres per victimitzar-se han fet de les nostres llengües massa temps una eina de confrontació. Això avui s'acaba. Perquè a la casa de la paraula, totes les paraules hi han de ser benvingudes. Totes les paraules de totes les nostres llengües hi han de tenir cabuda. Hem de ser exemple de com l'apreci i respecte a totes les llengües espanyoles han de ser una de les principals fortaleses de la nostra Unió. Hem de ser valedors de les institucions democràtiques que avui fan que els nostres infants puguin estudiar-les, conèixer-les i emprar-les totes. Aquelles institucions que han creat eines com la immersió lingüística, sorgida de l'alba de la nostra democràcia i que ha defensat sempre el socialisme a Catalunya. I que ha permès que tots els nostres infants parlin i dominin el català i el castellà i les puguin emprar indiferentment, totes dues, en harmonia, amb respecte a ambdues, amb amor per totes dues. Però no oblidem que això que avui celebrem aquí ha de tenir sempre el seu eco a cada una de les nostres institucions. Sempre, perquè tan espanyola és la nostra llengua catalana i per això s'ha d'apreciar i respectar a la resta d'Espanya, com catalana és la llengua castellana que tenen per materna més de la meitat dels nostres conciutadans a Catalunya. Només des del respecte a totes les nostres llengües aconseguirem un futur on totes hi tinguin cabuda. Per tant, algunes idees. La primera, si hi ha algun partit que ha treballat a Catalunya perquè el català sigui llengua d'unió, de progrés i de creixement, ha estat el PSC. El PSC de Pasqual Maragall, de José Montilla, de Miquel Iceta i de Salvador Illa. Segona idea. Els que estimem la diversitat de llengües al Congrés, els que exaltem la diversitat, no tinguem un doble discurs als nostres parlaments. La llengua materna es defensa estimant y tenint respecte a todas las otras lenguas. Esta semana aquí, mientras unos pactamos y acordamos en bien de todos, la ultraderecha, como ven, se encierra en el bar al descubrir con espanto que el portavoz del PP se les arrancaba a hablar en euskera. Y este PP, desorientado, en vías de volver a ser descabezado desde Puerta del Sol por el arrebato nacionalista madrileño, se debate en su propia levedad del ser. Y es que eso es el PP hoy, contradicción y despropósito. El PP en el Senado permite grupos parlamentarios a los nacionalistas e independentistas, incluso los sienta en primera fila. Pero en el Congreso el PP dice que eso es degradación institucional. El PP permite que se usen todas las lenguas en el Senado, pero en el Congreso el PP dice que eso es anatema. Es que no sabemos nunca qué PP es el que debemos tomar como referencia. El PP que en el Senado acepta cualquier fórmula para el juramento del cargo, o el PP que en el Congreso pone pegas a cualquier fórmula que considere que se aleja de lo debido. O a lo mejor es el PP ese
de Galicia que exige el gallego como requisito para ser profesor. O a lo mejor hoy es el PP de las Illes Balears que elimina el catalán allí donde puede. Por lo menos, si lo suyo fuera nuevo, pero ¿quién serán ustedes hoy? ¿El PP de Aznar, que hablaba catalán en la intimidad para cortejar a Pujol? ¿El PP de Ana Pastor, que acepta los votos nacionalistas catalanes para hacerse con la presidencia del Congreso? ¿O el PP de Rajoy, que en octubre de 2017, ofrecía amnistías a los independentistas catalanes? A lo mejor hoy toca que sea el PP de Feijóo. Quede bien hablar con Junts, porque es un partido tradicional y legal. Porque en esto debemos estar atentos. Si el PP hace reuniones con Junts, está bien y es normal. Pero si lo hace el PSOE, se rompe España. Les puede parecer una contradicción y un despropósito. Y efectivamente, no se han despistado. Es una contradicción y un despropósito. Porque ustedes, señorías del PP, son capaces de todo por conseguir gobernar. Rían. ¿Rompían ustedes España cuando llamaban a ETA Movimiento Vasco de Liberación? ¿Rompían ustedes España cuando indultaban a corruptos de manera inconstitucional? ¿Rompían ustedes España cuando hablaban catalán con Jordi Pujol? ¿Rompían España cuando pactaban en el Majestic dejar gobernar a Convergència i Unió la Generalitat de Cataluña? ¿Rompían entonces España? ¿Degradaban entonces las instituciones españolas? ¿O es que mientras sea alguien del PP todo se vale, pero cuando es un progresista nada es bueno? Ustedes creen que el poder les pertenece por derecho, por cuna, por herencia. Detestan que gobernemos, detestan que gobiernen los partidos progresistas. Recordamos aquí los gritos desde esa bancada de Aznar o de Rajoy, incluso alguno de Casado, contra gobiernos progresistas, contra gobiernos socialistas, no porque fueran socialistas, no porque fueran progresistas, no porque realmente pensaran de verdad que rompían España, solo porque no eran sus gobiernos, solo porque no mandaban ustedes, que creen que el poder les pertenece siempre a ustedes. A ustedes, señorías del PP, España les importa poco. Su doctrina la resumió muy bien Cristóbal Montoro: que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Si a ustedes no les importa España, ni los españoles, por más que Semper salga aquí a hablar euskera el martes, como si lo hace bailando un aurrescu, nadie les va a creer cuando dicen que ustedes respetan y aprecian todas las lenguas de España. No tienen ninguna credibilidad para decir esto en esta tribuna. Porque hoy es el PP quien más tensiona y rompe España. Porque si no, ¿por qué están ustedes tan solos y nadie, salvo la extrema derecha, quiere hablar con ustedes para acordar un gobierno? ¿Qué España más pequeña, débil y reaccionaria dibujan ustedes? Hoy, la España fuerte es la de Pedro Sánchez, responsable con la Constitución y llegando a pactos, sí, con fuerzas diversas, para que podamos emprender un proyecto de ilusión y para la mayoría de todos los españoles y españolas. I sí, a Espanya és bona la diversitat i que les diferents persones que hi visquin puguin expressar-se amb les llengües que tenen. I si és bo que a Espanya ningú
no tingui una òptica patrimonial de l'Estat ni de la nació, també ho és a Galícia, també ho és al País Basc, també ho és a Catalunya. L'ús d'una llengua mai és en contra d'una altra. Llibertat de parlar les llengües de les persones i intel·ligència, perquè amb poc esforç ens entenem molt bé. Ho hem dit al principi i em permetran que ho repeteixi ara, com a grup parlamentari socialista no podíem permetre que en aquesta cambra les llengües es convertissin en un element de soroll i de confrontació. Avui actuem amb la responsabilitat deguda després d'una legislatura sencera en la que s'ha fet un mal ús continuat de les llengües en aquesta cambra. Perquè la pluralitat lingüística no divideix. La pluralitat de llengües enriqueix sempre, perquè tots aquells diputats que pensin així avui han d'estar d'acord amb aquesta modificació del reglament i votar perquè s'aprovi. Un acord que permetrà que aquesta cambra avui sigui més com és Espanya, plural i plurilingüe i orgullosa de ser-ho. Avui, senyories, fem un gran pas, un pas definitiu. Avui tornem a convertir les llengües en espais de trobada, en ponts d'unió. Avui deixen de ser les profundes trinxeres en què molts les volen convertir. Moltes gràcies i bon dia. Moltes gràcies, senyor Lamois. En turno de réplica, solicita algún grupo parlamentario. Grupo Parlamentario Vox, señora Rodríguez de Millán, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos. Miren, son ustedes lo más ridículo que hay, porque resulta que... No, un momento, les explico por qué. Les explico el por qué. Resulta que un diputado que sale hablando en catalán y que habla español, dice el discurso y el traductor se lo traduce a alguien del País Vasco que también sabe español en español. O sea, los españoles que nos están viendo se tienen que dar cuenta del absurdo en el que ustedes se están gastando el dinero, que ustedes dicen que va para la sanidad, para la educación. Pues no. No es magia, son nuestros impuestos. Miren, aquí hay únicamente dos modelos. El suyo, que consiste en introducir espías en los colegios para vigilar en qué lengua hablan los niños en el recreo, y el de aquellos que creemos en la coexistencia de las lenguas regionales con el respeto a la lengua española, a la lengua de todos. Los únicos que practican la represión y el apartheid lingüístico en España son ustedes, que impiden a los españoles educar a sus hijos en el español, que expulsan a profesionales de la función pública, como ocurrió cuando ustedes echaron a la única neuropediatra que había en Ibiza, solamente porque no sabía hablar en catalán. Ustedes anteponen su agenda ideológica y sus sillones a los derechos de todos los españoles y engañan a sus votantes y a todos los españoles de todas las formas posibles, pero el final siempre es el mismo: blanquear a los enemigos de España, blanquear un golpe de Estado y blanquear sus pactos con una persona que huyó en un maletero de un coche prófuga de la justicia española. ¿Y todo para qué? Para perpetrar desde la Moncloa el golpe que se dio desde la Generalidad en el año 2017. Nosotros entonces les sentamos en el banquillo y créanme que si hace falta lo volveremos a hacer. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez de Millán. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Semper tiene la palabra, también por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz del Partido Socialista, señor Lamoa. Perdón. Una pregunta previa, porque he dicho que es usted portavoz... ¿De qué? ¿En nombre de quién hablaba? ¿Del Partido Socialista o de Junts? Porque... Usted ha pasado de grupo a grupo. Gracias a usted se presentó por Girona, según tengo entendido, por una formación política, le dijo a los electores que si le votaban a usted, votaban a una formación política, pero cuando llegaron a esta Cámara, el voto de sus electores se convirtió en votos para Junts. Y nos viene a dar lecciones de credibilidad, nos vienen a dar lecciones de coherencia. Es verdaderamente sorprendente. No sé si a sus electores les parecerá bien lo que usted ha hecho, aunque también sé que a ustedes les parecerá irrelevante lo que piensen sus electores. En relación con las lenguas, le voy a decir una cosa también con toda franqueza, y entiéndame bien, sin entrar en detalles. A mí, a lo largo de mi vida, me han intentado decir e imponer en qué lengua hablar, cómo pensar y cómo vivir. Y ni antes, ni hoy, ni después, ni aquellos, ni nadie, ni usted me va a decir a mí en qué lengua hablar, en qué lengua expresarme. Porque creemos en la libertad. Porque creemos en la libertad. Creemos en la libertad de los individuos, de los hombres y mujeres de este país, para vivir como consideren oportuno, para desarrollar sus proyectos vitales como consideren oportuno, sin que nadie les diga cómo tienen que hacer, sin que nadie les imponga cómo ser buenos catalanes, cómo ser buenos vascos, cómo ser buenos españoles. Porque, en definitiva, hay tantas formas de sentirse vasco, catalán, gallego, hay tantas formas de sentirse español como españoles hay en este país. Y la realidad, la triste realidad, es que yo creo que con el paso de los años uno se va dando cuenta que a esta vida se le pueden pedir muchas cosas, pero que conviene pedirle pocas, pero que sean muy relevantes. Y una de esas pocas cosas relevantes que le podemos exigir a la vida y a la política es ir de frente, señoría. Es decir, la verdad. Es no intentar convencer a los ciudadanos a través de este discurso en esta Cámara de que se pretende hacer una cosa cuando se quiere hacer la contraria. Es que se va a hacer una cosa que se dijo que no se haría y ahora se va a hacer. Porque la pregunta, señoría, por encima de cualquier otra floritura retórica, por encima de cualquier otra argumentación que puede servir bien para un periódico, para una radio, para una televisión o para aliviarnos entre nosotros, la pregunta es, ¿por qué la amnistía a quienes cometieron delitos, por qué la amnistía a quienes cometieron delitos hace pocos meses era imposible y hoy es necesaria? ¿Por qué, señoría? ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta del Estado de Derecho ante un golpe de Estado en Cataluña en el año 2017 usted defendió que esa respuesta tenía que ser contundente y hoy cree que esa respuesta fue equivocada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se les dijo a los ciudadanos catalanes que el Estado de Derecho les defendería y les defendió? Y hoy se les dice a los ciudadanos catalanes que el Estado de Derecho les tenía que haber dejado tirados. ¿Por qué, señoría? ¿Por qué? Sería mucho más honesto y al menos habría una pizca de respetabilidad, aunque lo que se vaya a hacer sea indefendible, pero habría al menos una pizca de respetabilidad si lo que fueran a hacer lo contaran abiertamente. Como el señor Barbón, presidente de Asturias. El señor Barbón dice, oiga, mire, sí, claro, esto de la amnistía pues, es una incomodidad, pero es que hay que hacer presidente a Pedro Sánchez. Digan lo mismo, no nos vengan con florituras. Están ustedes dispuestos a todo con tal de alcanzar el poder. Y mire, a lo largo de la historia, al Partido Socialista y al Partido Popular nos han diferenciado en muchas cosas, como es natural. Y ha habido debates encendidos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, como es natural. En una democracia pluralista, lo normal y lo natural es que quienes pensamos diferente tengamos la oportunidad también de discutirlo,
con transparencia y con apertura. Esto ha sido lo normal. Pero a lo largo de la historia también, el Partido Socialista y el Partido Popular hemos compartido una convicción. Hemos coincidido en una idea, que España no estaba en venta. Nosotros seguimos pensando lo mismo. Hoy el Partido Socialista pone España a la venta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Semper. Señor Lamoa, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos. Gràcies, presidenta. Miri, com a electe de Girona, senyor Semper, jo el que faré és respectar-lo i no presumiré mai el que ha viscut vostè al País Basc, perquè ho desconec. I, per tant, el que primer li agrairia és que vostè no faci presumpcions de la meva experiència com a polític no independentista a la província de Girona. Respecte a les persones, respecte als diputats. Y yo, sin duda, no le diré qué lengua debe usted o no hablar, pero parece que Cuca Gamarra sí que ya lo hizo el martes, porque usted hoy aquí solo ha hablado castellano. Aquests dies assistim al paroxisme de la desorientació que pateix el PP. Una desorientació que afavoreix el pànic, la por que tenen a Vox, por i necessitat intrínseca, perquè només els queda la ultradreta per poder accedir al poder. I ho hem vist a tot Espanya. Bé, els queda, ja ho saben, la ultradreta, sempre que el senyor Semper segueixi parlant castellà, com Déu mana. Quina vergonya que els únics que es volen associar amb vostès siguin els qui volen laminar les nostres institucions democràtiques, els qui volen desfer el camí de les nostres autonomies, els qui, en resum, volen tornar a moments on la llibertat a Espanya era cosa de molt poquets. Aquells que, com Blas Piñar, pensen que això de la democràcia és molt car i que això de les autonomies és una despesa inútil. Solo entendiendo esta soledad podemos comprender algunos viajes y encuentros esforzados y discretos de González Pons estos días. Reuniones que serían motivo de aspaviento y gritos por parte de la bancada popular de ser realizados por cualquier otro grupo parlamentario de esta Cámara. Por cierto, nos gustaría, ¿por qué no?, saber el motivo, la intención y todo lo que se habló en estos viajes, que seguro que sería muy curioso de saber hoy y aquí. Porque hasta el día de hoy, para todos los partidos independentistas y nacionalistas de España, no ha habido nada más rentable que pactar con ustedes gobiernos de España. Se lo podemos preguntar a los que hicieron los pactos del Majestic, por ejemplo. No estuvo nada mal. El PP pasó, recuerden, de corear en Génova aquello de Pujol enano habla castellano a que Aznar en 2 semanas hablara catalán en la intimidad. Eso sí fue un hito memorable del plurilingüismo nacional y no la implantación de las lenguas en el Congreso. Y es que la percepción del gasto y oportunidad en las bancadas de la derecha es difícil de seguir también, Implantar las lenguas en un congreso ya nos han dicho que es un despilfarro. Y montarle un chiringuito de la oficina del español a Toni Cantó por 75.000 euros, eso sí fue una buena inversión, sobre todo para él. Pero el resto todavía no sabemos si algún día hizo nada en esa oficina. Y montarle a Gallardo una vicepresidencia sin competencias en Castilla y León para que Vox les dé el gobierno, oigan, por 80.000 euros. Nada mal para impedir que quien había ganado, que el Partido Socialista pudiera gobernar en esa comunidad. ¿Y qué me dicen? ¿Y qué me dicen de la bandera española
de Colón. Cálmense, unos míseros 375.000 euros, más 50.000 de mantenimiento cada año que está ahí colgada. Toda una inversión para el bien y para el futuro de los españoles. Señora, pase por Colón, que su hispanidad aumentará automáticamente un 10%. Pero luego dicen que el que hoy implantemos las lenguas, el uso de todas las lenguas oficiales en el Congreso es un despilfarro. Miren, el problema no es el dinero, el problema son ustedes, los del no a todo, los que nunca quieren avanzar. Y es normal, porque lo demostramos la pasada legislatura. Cuando España avanza, ustedes se quedan atrás. Cuando España se une más, ustedes quedan más solos que nunca. Sigan así, que a España le va a ir mejor. Muchas gracias, señor Lamois. En el turno de fijación de posiciones, el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rego por un tiempo de 7 minutos. Moitas grazas, señora presidenta. Hoxe completamos a tramitación da reforma do Regulamento do Congreso para lle dar máis seguranza xurídica a un uso de linguas que na realidade xa se podía facer, como demostramos nesta semana. Mais, a pesar de o regulamento non establecer ningún idioma obrigatorio no Congreso, sempre a Presidencia fixo unha interpretación restrictiva que obrigaba ao uso do español e só permitía unha utilización anecdótica, case folclórica, un saúdo, unhas frases, unha citación do galego e das outras linguas oficiais. As linguas como mero enfeite, en definitiva. É claro que a ultradereita nin precisa de adornos, está ben. E ollen, foi entrar o galego no Congreso e saír Vox pola porta. Nada mal, xustiza poética. Parece que tamén ao Partido Popular lle sobran os adornos, visto o balbordo que se armou polo simple feito de que o señor Semper dixese aquí apenas unhas frases en euskera. Tomamos nota. En todo caso, ese uso ritual que se podía facer no Congreso é a imaxe exata dunha concepción política que hoxe algúns se empeñan en manter en que existe unha lingua de primeira e linguas de segunda, o que implica tamén, dito sexa de paso, existiren cidadáns de primeira e cidadáns de segunda. E tamén hoxe aquí o señor Semper do Partido Popular acaba de certificalo cando di que a él ninguén lle vai decir en que lingua falar, mais el e o Partido Popular quérenos dicir en que lingua temos que falar aquí no Congreso. E isto era unha anomalía democrática. E máis, unha das expresións das limitacións políticas do Estado español e do chamado réxime de 78 que tardou 45 anos en recoñecer e plasmar nesta Cámara a realidade plurilingüe do Estado. Mais que aquí, se nos retirase a palabra na tribuna, como me aconteceu en diversas ocasións na pasada legislatura por empregar a nosa lingua, simboliza perfectamente a constante histórica de como o pobo galego se lle quixo, con toda a riqueza de astucias e violencias, como dixo Castelao, retirar a palabra no seu propio idioma. 500 anos de imposición do español que, no entanto, non conseguiron que renunciásemos a aquilo que nos fai ser o que somos, porque, seguindo o autor do Sempre en Galiza, se aínda somos galegos e galegas é por obra e graza do idioma. Sempre haberá quen negue isto que é, porén, unha evidencia histórica. En xuño de 2022, no debate dunha proposición similar que asinábamos 10 forzas políticas, estaba precisamente a citar un caso cando me foi retirado o uso da palabra. Por iso, me gustaría recuperar aquí unha parte daquela intervención que non puiden concluir.
Estaba a falar dunha declaración de quen era, na altura de ser proferida, ano 2001, xefe do Estado, Borbón, actualmente residente en Abu Dhabi. Cito na lingua original. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Unha falsidade, unha mentira máis das moitas que contou desde a xefatura do Estado. A imposición do castelán na Galiza e a prohibición do galego ao longo de séculos está sobradamente documentada. Hai agora un ano foi publicado un libro magnífico do profesor Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, que compila os múltiplos factos deses 500 anos de persecución do galego. Inicia o percurso desa represión en maio de 1480, momento en que os chamados ricatólicos impoñen o uso do castelán aos escribáns, e finaliza en 1986, ano en que é ditada unha sentenza do Tribunal Constitucional que limitaba a oficialidade do galego, mas en que tamén, para traballar por a plena normalidade, nace a Mesa pola Normalización Lingüística. Quero traer aquí a voz do autor recollida dunha entrevista nun medio. Di, é un libro que fala das feridas, das cicatrices, pero non só atopamos a historia da represión, senón tamén os lóstregos da noite da xente que abriu a boca. Nós somos herdeiros e herdeiras tanto da represión como das persoas que loitaron en tempos moi difíciles. Porque se hai algo certo é que o pobo galego nunca se rendeu na defensa da súa lingua e nunca se renderá. E como non temos vontade de nos render, quero insistir en algo que dixe na pasada terza-feira. A incorporación do galego como lingua de uso no Congreso non é o fin de nada. Ao contrario, debe actuar como panca que impulse a normalización da nosa lingua na Galiza e continuaremos reclamando ás administracións públicas que actúen nesa dirección. Xa falei aquí do infame decreto de plurilingüismo do Partido Popular que prohíbe impartir algunhas materias en galego e que debe ser derrogado sen máis demora. Mais tamén reclamamos o Estado. Reparen, a Mesa pola Normalización Lingüística sinala que existen na actualidade máis de 500 disposicións legais que garanten a presenza do español, sempre en detrimento das linguas propias, claro, 200 delas no ámbito socioeconómico e particularmente do consumo. Precisamente neste ámbito, entre outros, podería ter un efecto práctico positivo a declaración de galego, euskera e catalán como linguas oficiais da Unión Europea, para alén do recoñecemento político que implica da nosa existencia como pobo. A vergoñenta claudicación do ministro de Exteriores no primeiro día, establecendo ademais unha xerarquización que implica discriminar o galego e o euskera, é simplemente inaceptável e unha afronta ao pobo galego. Como dicía, non hai nin pode haber linguas de primeira e linguas de segunda. Os galegos e galegas non somos máis que ninguén, mas tampouco menos, e, por tanto, non podemos aceptar semellante discriminación. Non escoitarán reprocharllela ao Partido Popular, se callar lanzárllela á cara como exemplo dos fracasos do goberno, mas non lle reclamarán que rectifiquen. Nós sí, coa máxima contundencia posible, exiximos ao goberno español que rectifique e que manteña a defensa da oficialización das 3 linguas na Unión Europea. O PP terá que dar explicacións na Galiza por votar aquí en contra do galego e, sen dúbida, vostedes terán que dalas se continuaren con esa proposta discriminatoria. Hoxe, o Partido Popular persiste en dar as costas a todas as persoas que no noso país teñen por lingua de uso o galego e aínda a todas as que, sen telo como lingua habitual, a consideran súa, a lingua propia da Galiza, insisto, porque o é. E o señor Núñez Feixóo, vostede, que foi presidente do goberno galego, que renega da nosa lingua, é unha deshonra que sempre levará consigo e que se sumará a que acarreta ser artífice das políticas de maltrato ao noso idioma que impulsou desde a Xunta da Galiza. Finalizo. Lembro que no ano 2001, nunha extraña intervención en español, vostede dixo, cito na lingua original, reivindicamos la Galicia donde hablamos español y castellano y donde lo que nos interesa es aspirar a hablar inglés. Lapsus lingüe ou é que o traicionou o subconsciente? Pois, olle, xa lle digo eu que non. Esa Galiza non chegará. A nosa lingua vai se manter e vai avanzar en usos e falantes no camiño da plena normalización. E se para iso é preciso tirar o Partido Popular definitivamente do goberno galego, non se preocupe porque o BNG está pronto para facelo e o momento está próximo. Non só pola lingua, mas tamén pola lingua.
Lóxicamente, votaremos en contra das emendas de Vox e Partido Popular e a favor da que presentou o Partido Nacionalista Vasco. Moito obrigado. Moitas grazas, señor Rego. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández por un tiempo también de 7 minutos. Eskerrik asko, presidente anderea. Egunon guztioi. Bel Pozueta naiz, Alsazuarra, Nafarra, eta euskalduna. Gaur hemen, Madrilen, euskara mintzo naiz. Bihar, Nafarroako hainbat eremuetan ezingo dut egin. Hau da paradoxa. Madrilen bai, eta gure herrian ezin. Hau da, Nafarroan euskaldunon errealitate onarezina. Hau da, bizi dugun egoera mingarria. Hau da, errotik aldatu behar dugun oraina. Euskaldunon eskubideak toki guztietan errespetatuak izango diren etorkizuna eraikitzeko, salbuespenik gabe. Duela 58 urte jaio nintzen Ziordin, Altsasu ondoan dagoen herri txiki batean. Nerabe nintzenean Altsasura bizitzera joan nintzen, eta han hasi nuen nire bide zail bezain ederra euskarara. Amaren familia euskalduna zen, baina euskara zen eta euskara zen familian erabiltzen zen hizkuntza. Baina frankismoaren errepresioaren eta kolonialismoaren kulturaren ondorioz, euskara baztertu eta transmisioaren katea moztu egin zen familia barruan. 14 urte nituela euskaraz bizi nahi nuela erabaki nuen. Eta gure inguruko askok bezala, gauetan hasi nintzen euskara ikasten, gau eskolan. Gaur, arrotasunez, esan dezaket euskalduna naizela. Euskara maite eta erabiltzen dudala nire egunerokotasunean. Ez da bide erreza izan, ez. Baina euskarak mundu berri bati ateak ireki zizkidan. Ulerkere berriei, balore eta sentimendu berriei. Erabaki horrek, gaur nire 3 seme-alabak euskaldunak dira. Eta harro esan dezaket familian euskararen transmisioan berreskuratu dugula. Altsasun egun euskaraz ikasteko aukera dute ume eta nerabeek. Orain, 51 urte auzolan erraldoi bati esker Inigo Aritza ikastola sortu zuten. 20 urte berandu guraso nekaezin askoren esker eta kemeneren esker, euskarazko eskola publikoa zabaldu zen herrian. Hau, Altsasuko errealitatea da. Baina, tamalez, Nafarroan, oraindik orain, euskaraz ikastea eta bizitzea debekatuta daukate milaka eta milaka herritarrek. Nafarroan, lehen eta bigarren mailako pertsonak daudelako hizkuntz eskubideen arabera. Behar bada, askok ez duzue jakingo, Nafarroan euskararen ezagutza eta transmisioaren kontrako politika publikoak egin direla hamarkada luzeetan. Eta gaur-gaurkoz, indarrean jarraitzen dute politika atzerako joiek. Bai, Nafarroan euskararen kontra politika publikoak egin dira. Eta bai, UPNek eta PSNek bat egin dute euskararen aurkako politika horietan. Nola ulertu daiteke Nafarroan berezko duen hizkuntzaren kontra egitea? Euskara Nafarroaren hizkuntza da. Lingua Nafarrorun. Lingua Nafarrorun, Zardan jauna, bai.
Lingua nafarrorun, katalan jauna. Bai. Lingua nafarrorun, saiaz, eta Adanero jauna. Bueno, Adanero ja ez da Nafarroko diputatua, Madrilgoa da. Barkatu. Baina zuek guztiek errealitate hau ukatzen duzue. Hoy en día, en Navarra, casi la mitad de las personas jóvenes usan o conocen en diferente medida el euskera. Hoy en día, en Navarra, cerca del 30% de las nuevas escolarizaciones se hacen en euskera y casi otro 20% cuenta con nuestra lengua como asignatura. Esta es la realidad de Nafarroa, señorías. Navarra es cada vez más euskaldún y lo será aún más por encima de todas estas trabas y prohibiciones. Navarra es plural, sí. Navarra cuenta con comarcas plenamente euskaldunes y otras con niveles de conocimiento muy bajos. Somos plenamente conscientes y lo respetamos. Pero queremos que toda la ciudadanía navarra, viva donde viva, hable el idioma que hable, tenga la oportunidad de decidir, estudiar, trabajar, relacionarse y vivir en euskera. ¿Por qué no lo permiten? ¿Por qué son ustedes quienes deben decidir por la ciudadanía? Incluso ustedes impulsan programas como el PAI para que el alumnado navarro aprenda inglés como medida de contención ante el aprendizaje en euskera. Les animamos, señorías del PSOE y del PSN, a que sean más valientes, a que reconozcan de manera efectiva, como lo hacemos nosotras, la diversidad y la pluralidad lingüística de nuestro pueblo. Ya es hora de iniciar un nuevo ciclo en Navarra que nos trate a todas por igual y respete los derechos por igual. Vamos a trabajar por ello, no les quepa duda. Euskara duela 2000 urte baino gehiago Aranguren Ibarreko Irulegiko eskuan idatzi geratu zen zorioneku hitza delako. Euskara urtero herriberatik Euskal Herri osora edatzen den herrigora ekimen herritarra delako. Euskara milaka pertsonak alaitasunez 100 kilometro egiten dituzte korrikan delako. Euskara poza eta ilusioa sentiarazten digun gure Osasun futbol taldea delako. Euskara Sanferminetako peinak direlako. Euskara azken finean Nafarroa delako eta Nafarroa euskara. Amaitzera noa. Gaur euskararen aldeko aurrera pausoa eman dugu. Gaur euskaldunok beste espazio bat irabazten dugu. Gure hizkuntzari prestigio eman eta 4 haizetara zabaltzen jarraitzeko. Gaur Euskal Herria, gure nazioa, berriro ageri da zuen guztien aurrean, oztopos, eta gaur, bihotzetik, esan dezakegu, Nafarroan eta Euskal Herria osoan euskaraz bizi nahi dugula, eta egingo dugula, eta ez dago zalantzarik. Gora Nafarroa euskalduna. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señora Pozueta. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Calvo Gómez, por un tiempo también de 7 minutos. La darrera vegada que vaig parlar en català en aquesta cambra em van cridar a l'ordre, em van retirar la paraula i em van expulsar.
No va servir de res recordar-li a la presidenta Meritxell Batet que cap article del reglament prohibia l'ús del català. I em va entendre perfectament, perquè ella també és catalanoparlant. Però en aquell moment no hi havia voluntat política de respectar els nostres drets lingüístics. Ans al contrari, em va repetir fins a 3 vegades que fes servir la seva llengua comú. Els mateixos que ens discriminaven i menystenien lingüísticament s'han erigit ara en defensors de les llengües cooficials aquí i a la Unió Europea. Han trigat 5 anys a fer-ho. Com han assenyalat alguns, és més que evident que faltava Junts a l'equació. Insistim, es podia i es pot fer servir el català en aquesta cambra sense reformar el reglament. I ho diem des de la nostra posició independent, externa als blocs que promouen o ataquen la reforma, però clau, determinant a l'hora de garantir la no discriminació del català. Com saben, Junts va forçar una modificació de la proposició inicial justament perquè des del primer moment es tractés el català en igualtat de condicions. Votarem a favor de l'esmena del PNB per garantir el valor jurídic de les versions que es publiquin en llengües cooficials. I votarem en favor de la reforma perquè després de gairebé 45 anys de negació a expressar-nos lliurement en català, ja tocava posar negre sobre blanc aquest dret preexistent, que les llengües pròpies dels ciutadans que representem han de ser presents en igualtat a la casa de la paraula, de les paraules. Perquè quan des de Junts defensem el català, ho fem pensant en els més de 10 milions de parlants que té la llengua, estimant tots i cadascun dels seus accents i de les seves variants. Des de Salses a Guardamar, des de Catalunya fins a l'Alguer, passant per València, Balears i Pitiuses, la Franja, Andorra o la Catalunya Nord. Aprofitem per mostrar tot el nostre suport als alcaldes catalans d'Elna, Portvendres, Tarerac i Sant Andreu de la Surera per la seva defensa del dret a fer els plens en català. Mentre veiem com aquí hi ha qui perd l'euskera en 24 hores, reivindiquem la normalitat. Com la que hi ha a Nacions Unides, on demà es parlarà a l'Assemblea en català, on fa 30 anys que es parla en català, des d'aquell primer discurs del cap d'estat d'Andorra, Òscar Ribas i Reig, el 1993. Deia Ribas: tenim ben clar que per fer coses i comunicar-les cal ser cosmopolites i poliglots, però també, per ser, cal aprofundir en les pròpies arrels. I les nostres són les de la cultura catalana. No som ingenus, ni caurem en la complaença del que s'ha aconseguit. És una fita històrica, però els catalans, millor que ningú, sabem el pa que s'hi dona al Regne d'Espanya. El mateix PSC, que avui s'enfronta al PP, no va tenir cap escrúpol a l'hora de pactar justament amb el PP per fer fora Junts de l'Ajuntament de Barcelona, quan va ser Xavier Trias qui va guanyar l'alcaldia de Barcelona. Així que tinguem clar que el que passa avui no és per convicció, sinó per necessitat, i perquè molts no poden resistir a aquesta atracció fatal que senten pels temps del blanc i negre, els temps en els que a Catalunya no podíem escoltar la ràdio o veure tele en català. La meva generació no va tenir immersió lingüística en català a l'escola. I si, com en el meu cas, eres filla d'immigrants, estaves obligat a viure gairebé al 100% en castellà. Moltes persones senten vergonya de no saber-lo escriure o de fer errades quan el parlen. Aquí i ara els diem que ho facin, que l'escriguin, que el parlin, perquè els que haurien de sentir vergonya són els que ens van robar el català durant dècades. Jo vaig tenir la sort de poder-lo aprendre a Viladrau, un petit poble del Montseny, quan anava a casa del tiet Santiago. Allà també vaig aprendre que la llengua és el pilar de la nació catalana. Això, els nostàlgics de la uniformitat colonialista ho saben prou. Així que no ens enganyem. Només la independència garanteix la supervivència de la nostra llengua i de la nostra nació, repeteixo. Només la independència garanteix la supervivència de la nostra llengua i de la nostra nació. Una nació formada en més d'un 70% per ciutadans amb origen de fora de Catalunya. Jo mateixa no tinc ni un cognom català i la meva llengua materna va ser el castellà. Però la del meu fill és el català, perquè volem un futur en català. I ho dic sense renegar dels meus orígens, sense animadversió cap a qualsevol altra llengua, però tenint clar que vull viure en una Catalunya lliure, on es lluiti contra les desigualtats i no contra les diferències, on no hi hagi ciutadans de primera i ciutadans de segona, ni parlants de primera i parlants de segona.
Advertia la lingüista Carme Junyent que el català està en emergència lingüística i que són els parlants, i la cito, els que han de salvar la llengua, però no només els parlants de la llengua amenaçada, perquè també necessitem la solidaritat dels parlants de les llengües dominants. Apel·lem avui aquí a tots els parlants. Com deia al principi, la darrera vegada que vaig intentar fer tot el discurs en català en aquesta cambra vaig acabar expulsada. Gràcies, presidenta. Passi el que passi en un futur, avui fem història. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Basacoy, por un tiempo también de 7 minutos. Gràcies, presidenta. Benvinguda, consellera de Cultura de la Generalitat, senyora Natàlia Garriga. Bon dia a tothom. Mirin, soc filla d'una mestra, la senyoreta Maria, que va aprendre acadèmicament la seva llengua materna en la clandestinitat. De petita recordo, quan jo arribava a casa, el menjador de casa meva, després de la jornada escolar, s'omplia de mestres que d'amagat rebien les classes de llengua catalana clandestinament. I si avui parlem la llengua catalana aquí, i si encara és viva a la nostra terra, és gràcies a tota aquesta gent que durant segles han après i transmès la llengua catalana en la clandestinitat. La fita històrica que assolim avui aquí és una victòria democràtica de milers i milers de persones al llarg de la nostra història. M'agradaria no haver de sortir aquí contenta dient que bé, parlo en català. Sabeu per què? Perquè el que jo voldria és viure en una Catalunya independent on seria l'única garantia per la plena normalització de la nostra llengua. Però, malgrat això, evidentment, estic contenta. Estic contenta perquè avui parlo la llengua que jo vull, la llengua en què penso, la llengua en què sento, la llengua en què m'expresso lliurement i plenament. També és la llengua en què visc, o realment intentaria que fos així. Procuro fer-ho, però sabeu què passa? Que no és fàcil viure en la meva llengua, en la meva pròpia terra. De fet, és impossible. No puc llegir els ingredients dels productes, ni els prospectes de les medicines, ni puc veure totes les pel·lícules i sèries en la llengua catalana. Fins i tot, com sentenciava en un missatge pòstum l'estimada lingüista Carme Junyent, de fet, no pots ni morir en català. Vostès s'imaginen que un castellà surt a sopar al seu poble i no troba una carta en castellà? O que vagi al metge i no el puguin atendre en castellà? O que vingui aquí, en aquest congrés, i li prohibeixin parlar en castellà? Oi que no ho trobarien normal? Doncs perquè ha de ser normal per un català o per una catalana. Potser és menys la nostra llengua que la seva? Potser som nosaltres menys que vostès? El català només avança quan les lleis depenen del vot dels partits catalans. D'aquí les iniciatives d'Esquerra Republicana durant dècades per garantir-ne l'ús. Com hem fet reclamant l'oficialitat de la llengua catalana a Europa des de l'any 2004, repeteixo, des del 2004. Com van fer aconseguint el reconeixement de la llengua de signes catalana. Com van fer amb la llei audiovisuals. Com estem fent avui, aquí i ara. I és que estem tipes de demanar permís o perdó per parlar la nostra llengua, per existir. I si avui reclamem parlar la nostra llengua, no és per venir aquí a reformar l'estat espanyol. Ho fem perquè, fins que no arribi la nostra independència definitiva, Esquerra Republicana continuarà lluitant, continuarem batallant pel reconeixement dels nostres drets. Senyors i senyores, és que avui hem aconseguit un esdeveniment històric. Repeteixo, hem aconseguit un esdeveniment històric. Sabeu per què? Perquè les diputades i diputats representants del nostre país
podem parlar la nostra llengua amb un dret que ha sigut reivindicat llargament. Perquè l'estat espanyol, des d'aquest moment, ara, de facto, reconeix totes les llengües oficials que tenen totes el mateix valor i els mateixos drets. Perquè és un pas necessari pel reconeixement a la Unió Europea. Perquè reconèixer la llengua és reconèixer un país i una realitat nacional. Perquè es visibilitza l'existència dels països catalans, m'explico. Perquè existeix una realitat lingüística que en diem països catalans. Països, perquè som tres, el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. I en diem catalans perquè som els països de llengua catalana, perquè li diguin català o valencià, sabeu que és la mateixa llengua, ens entenem i no necessitem traductors. Per tant, senyors i senyores, això és un principi de realitat existencial i lingüística, com també és una realitat Euskal Herria, terra de llengua basca. També perquè es visibilitza en el Congrés de les nacions que existim en un estat que es diu plurinacional. Molt important, perquè l'Estat reconeix per primera vegada la llengua occitana. Estimades amigues i amics d'Aran, també s'usa per reconèixer i visibilitzar era occitan. Hi ha llengua històrica, fraia de la llengua catalana, era llengua d'oc, llengua de trobadors i trobarís, era llengua de Premi Nobel Frederic Mistral. Hi ha llengua que se parla en 4 estats europeus. Felicitacions tasquilitas en ta normalitzar era llengua occitana. Per cert, la llengua occitana es pot parlar perfectament al Parlament català. Igual que ara, mentre nosaltres siguem aquí, podrem parlar perfectament qualsevol de les llengües que vulguem en aquest Parlament espanyol. Però el que realment és curiós és que aquests que avui aquí presenten l'esmena a la totalitat o presenten qualsevol esmena contra el plurilingüisme, allà el defensen. I allà precisament no els preocupa la despesa que comporten les traduccions. Mirin, si el problema és aquest, si no en tenen prou per pagar les traduccions aquí, tot i l'espoli fiscal a què ens sotmeten a tots els països catalans, des d'Esquerra Republicana els suggerim una cosa. Els suggerim que retallin en monarquia, que retallin en repressió, en infiltrats, en pegassos i en espies a Catalunya. Avui aconseguim un dret que ens ha estat negat, no només durant 40 anys d'aquesta democràcia plena, sinó durant segles. Des de Felip V fins avui, de fet, les nostres llengües han estat més temps prohibides que legals. I aquesta és una realitat històrica tan certa que mentrestant s'imposava el castellà. Avui, per fi, acaba la imposició en aquesta cambra. Per fi acaba el nostre esborrat. Per fi es reconeixen els drets de les nostres llengües, l'existència dels nostres pobles. Aquest reconeixement en un estat on ni la mateixa Constitució anomena les nostres llengües és un gran pas per la democràcia i pel reconeixement dels drets de les nacions de l'Estat. Zorionak, Bidelagunok, parabéns, compañeiros. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Bassa. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra la señora Micómico, por un tiempo también de 7 minutos. Moltes gràcies, senyora presidenta. Bon dia, bons dies, egunon, buenos días. En primer lloc, vull agrair al meu grup poder intervindre avui en este punt que tant significa per a les persones que parlem llengües diferents al castellà. La meva primera intervenció en el Congrés i la primera intervenció d'una valenciana en valencià. Som un grup parlamentari plurinacional, com també ho és l'Estat. Al nostre grup es parla castellà, clar que sí, però també es parla valencià, amb accent de l'Olleria, amb accent de Barcelona, amb accent de les Illes Balears. També es parla galego i també es parla euskera i també es parla aragonès i asturiano. Dos llengües que mereixen tot el respecte i que mereixen caminar cap a l'oficialitat.
I aquesta pluralitat no ens asusta, tot el contrari. Y el ridículo no están ahora los señores de Vox, lo hace la señora Millán y los señores de Vox negando la evidencia de que España ya no es esa idea que tenían ellos de una grande y libre. España es plural y diversa y nunca serà lo que ellos quieren que sea. La pluralitat nosaltres la vivim en normalitat i la celebrem amb alegria. I el que és normal al carrer ha de ser normal a les institucions. I si els nostres representats parlen d'una manera, els seus representants, nosaltres, hem de poder expressar-nos de la mateixa manera. I això és el que fa la reforma d'aquest reglament, garantir els drets de la ciutadania per a ser representats en les seues llengües, perquè la democràcia va d'això, va de representar inclusivament a tot el món, parle la llengua que parle. I jo deia abans que aquesta intervenció significa molt per a les persones que parlem llengües diferents del castellà. Jo la faig en valencià, una llengua que parlem 10 milions de persones, una llengua que es parla en 5 comunitats autònomes i una llengua que es parla en 3 estats d'Europa. Però en este faristol jo avui no he pujat a soles. En este faristol, en esta intervenció m'acompanyen les milers i milers de persones que han treballat, que han lluitat i que s'han deixat la pell per la nostra llengua al llarg de la història. Avui no parle només jo. Parlen totes les persones que han sigut discriminades, fins i tot agredides, per parlar en valencià. Parle també per als milers de les mestres, de professores que han dedicat les seues vides a estimar, a cuidar i a fer créixer la nostra llengua, fins i tot quan estava prohibit i perseguit. Parlen les mares i els pares que han transmès el seu tresor més valuós a les properes generacions. Una llengua és una manera de veure i d'entendre el món. I avui parlen així els milers i milers de voluntaris que treballen dia a dia per a que el valencià siga una llengua en futur, una llengua que dona la benvinguda als nouvinguts i que abraça la diversitat. I voldria aprofitar per donar-li les gràcies als companys i companyes d'Acció Cultural del País Valencià i d'Escola Valenciana que avui han vingut i estan així en l'hemicicle acompanyant-nos. Avui, en definitiva, no parle jo. Parlen així totes i cadascuna de les persones que coneixen, que estimen i que parlen el valencià. Pensen com pensen, siguen com siguen i, sobretot, voten a qui voten. I davant d'aquest moment d'alegria, ens trobem novament amb els de sempre, amb els que odien la diversitat, amb els que ataquen la pluralitat. El Partit Popular i Vox agarrats de la maneta, oposant-se i posant pals a les rodes davant de cada avanç democràtic que fem. L'altre dia, el senyor Semper va dir que parlar qualsevol altra llengua que no fora el castellà era hacer el canelo. Segons el PP, aleshores què feien els nostres poetes i escriptors del primer segle d'or literari? Què feien Ausiàs Marc i Joanot Martorell? El canelo. Què feien a València imprimint el primer llibre en valencià que es va imprimir en tota la península ibèrica? Segons el Partit Popular, el canelo. És tal la falta de respecte cap a la resta de llengües que té el Partit Popular que fins i tot s'escandalitzen quan el seu portaveu aprofita i comparteix unes poques paraules en euskera, mentre que els seus socis de Vox abandonen l'hemicicle d'una forma esperpèntica. Com diria Rajoy, Borja, eusigogor, Borja, sé fuerte. Un altre dels arguments que hem escoltat els últims dies és el del cost econòmic. Y, señorías del Partido Popular, no se preocupen tanto por el coste económico. La traducción de las lenguas nos saldrá mucho más barato que nos sale que gobierne el Partido Popular. Y se lo digo yo, que soy valenciana. Los valencianos lo sabemos muy bien. Esto será mucho más barato que los millones y millones de la Gürtel, que los 25 millones que saqueó el PP en Emarsa, que los 11 millones que parece ser que repartió Zaplana en comisiones, o los 7 millones de la cooperación que robó un conseller del Partido Popular y que acabaron en pisos de Miami. La corrupción sí que es cara, señorías del Partido Popular. Garantizar derechos nunca es caro. Es una inversión en democràcia. I vull adreçar-me ara als diputats populars valencians, tant que diuen que defienden el valenciano,
Quina clase de defensa del valencià és no poder utilitzar-lo en esta cambra? El senyor Mazón, molt de marejar amb la llengua, amb les reunions amb l'acadèmia, que sembla que ara vulgui ser ell acadèmic, això sí, sense dir ni pruna en valencià, ni ell ni quasi ninguna persona que és membre del Consell de la Generalitat Valenciana. Señor Feijóo, ¿se imagina usted ser presidente de Galicia y no tener ni hacer el mínimo esfuerzo por hablar gallego? Pues eso está pasando en mi país. On està el PP valencià? On sempre, en contra del valencià. Igual que el PP de les Illes Balears amb la senyora Proens, sempre en contra de la diversitat, de la pluralitat, amb l'autoodi a la seva llengua i a la seva cultura pròpia. Només hi ha una manera de defensar les llengües. Només hi ha una manera de defensar les llengües i és parlar les diferents llengües que tenim al nostre estat. I això és el que fa Compromís, això és el que fa el grup parlamentari plurinacional de Sumar i això és el que farem totes i tots els diputats que exercim a partir d'avui el nostre dret, el dret a representar els ciutadans i les ciutadanes en la nostra llengua, ni més ni menys. I vaig acabant. Com deia abans, tinc molt clar d'on venim, de totes les lluites que ens han portat fins ací, però el valencià, el gallec, l'euskera, l'asturià i l'aragonès no són passat, són futur. Són les llengües que hem heretat de les nostres famílies i són les llengües que utilitzem en la universitat, al treball i al carrer. Són llengües que produeixen ciència i són llengües que incrementen el PIB dels nostres països. I avui, en la meva primera intervenció al Congrés, també pense en les generacions que venen. I crec que, com a dona valenciana de família treballadora, poder intervindre avui ací al Congrés en valencià també és una forma de defensar els drets de les persones que venen i que poden veure que els nostres drets estan garantits, no només els dels diputats i de les diputades, sinó dels nostres fills i filles, de tota la gent que vol un futur millor i en pluralitat. I amb la força de tots els pobles d'aquest estat, que és plural, que és divers i que mereix tot el respecte. I acabe, perquè com cantaria Zoo, que per cert va omplir el Within Center de Madrid fa uns mesos cantant en valencià, pobles vius i senders infinits. Quin gust sentir-la parlar, si del carrer i el corral és l'ama. I ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Micol. Una vez sustanciado el debate, les aviso que votaremos en 3 minutos las enmiendas. Si les parece, reprendemos la sesión. Estamos en el punto de tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados y vamos a pasar a las votaciones. En primer lugar, votaríamos la enmienda a la totalidad del texto alternativo número 1 presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Pasamos a votar. Votos emitidos, 350. Votos sí, 33. Votos no, 179. Abstención, 138. No se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Pasaríamos ahora a votar la enmienda al articulado presentada por el Grupo Parlamentario Vasco PNV. Es la enmienda número 2. Votamos. Votos emitidos, 350. Votos a favor, 178. Votos no, 33. Abstención, 139 votos. Queda aprobada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco PNV.
Pasaríamos ahora a votar las enmiendas en bloque al articulado del Grupo Parlamentario Popular presentadas de forma conjunta. Votaríamos las 3 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Empezamos a votar. Votamos. Votos emitidos, 349. Votos afirmativos, 170. Votos en contra, 179. Entonces, no quedan aprobadas las 3 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Les informo, señorías, de que desde las 10:45 hasta las 11:30 de hoy se podrá votar telemáticamente la votación de conjunto de la tramitación directa y en lectura única, que será objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de esta sesión. Se suspende entonces la sesión hasta las 11:45 horas. Muchísimas gracias. Señores diputados, señoras diputadas, si les parece, reanudaremos la sesión y procedemos ahora a la votación del conjunto de la proposición de reforma del reglamento a que se refiere el artículo 150 del reglamento y que, de conformidad con la disposición final segunda, requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara. Por tanto, empezamos a votar. Votamos. Votos emitidos, 350. Votos favorables, 180. Votos en contra, 170. En consecuencia, queda aprobada la proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias a todos ustedes, señorías, miembros del Gobierno en funciones, y muy bienvenidos a los invitados que nos han acompañado hoy en la tribuna. Sin haber más asuntos a tratar, se levanta la sesión.